Tengan todos muy buenas tardes. En esta clase vamos a trabajar un poco acerca de las teorías atómicas, modelos atómicos y un poco sobre tabla periódica. Sean todos bienvenidos a la clase. Aquí podemos ver, ¿verdad? En la pantalla el movimiento de los átomos en las órbitas. Voy a entrar a un enlace. Me dicen ustedes si están viendo el átomo en 3D. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces les voy a compartir este enlace en el grupo, ¿verdad? Por si a alguien le interesa estar viendo este modelo atómico, ¿verdad? En 3D. Voy a continuar. Sean todos bienvenidos a la clase y en esta imagen pues se muestra lo que es un átomo y luego ese átomo, ¿verdad? Se juntan los átomos de hidrógeno con los átomos de con el átomo de oxígeno, ¿verdad? Se juntan para formar lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, eh, eh, una simple gota de agua, pues está, ¿sí? Que no sé, no, hasta ahorita me apareció la cosa. Me parecía algo negro, pero ahorita me apareció ya. Qué genial se ve, Lee. El átomo y la gota de agua. Ahí están viendo. No, ya no veo nada, Sí, yo se solo ve veo la bien pantalla y negra. por cualquier ángulo que uno lo ve, se ve bien. Se ve genial. No Eh, sé, creo que es problema en mi teléfono. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo mi pantalla exactamente, dice átomo, molécula, material. Bienvenidos. No sé si bueno, eso es lo que está compartiendo. ahí estamos, sí, correcto. Ok. Ahí estamos. Listo. Bueno, vamos a empezar con unos sabías que, todavía no empezamos con el cuestionario, pero vamos a empezar con unos sabías que, por ejemplo, ustedes sabían que en la escuela secundaria técnica en Yucatán, México, pues se celebró el tema del átomo y miren, se celebró por medio de un modelaje y era sobre los modelos atómicos, ¿verdad? Luego tenemos otro, ¿sabías que? Se está viendo ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Luego, perfectamente. luego Sí, hay otro, ¿sabías que? ¿Verdad? Gracias, Cindy. En la camiseta de Luna, esta caricatura, ¿verdad? Está el símbolo del átomo. En el video, en un video de ella que se llama Las Sombras. Ustedes pueden encontrar este. Existen varios billetes en donde se ve el símbolo del átomo. Apague su cámara, perdón, su audio, Katia, por favor. Existen varios billetes donde se ve el símbolo del átomo, como por ejemplo en estos dos que están aquí en pantalla. También en el billete de Bélgica, ¿verdad? Hay una imagen de una molécula del modelo atómico de Newton. Y a la derecha tenemos lo que es una moneda, una dracma, ¿verdad? Que tiene también el símbolo del átomo. Existen también héroes, ¿verdad? Como el Capitán Átomo, que tiene en su traje, ¿verdad? El símbolo del átomo. En la parte de la cabeza, donde estoy aquí señalando, está el símbolo del átomo y en la parte del cuerpo, del pecho. También existe, ¿verdad? Un auto de carrera, ¿verdad? Que se llama el átomo. Hay algunos ungüentos desinflamantes que igual tienen este nombre.
En Bélgica existe esta estructura que se llama atomium, ¿verdad? Es una estructura en forma de átomo, está ubicada en Bélgica. Y, ¿verdad? Iniciamos el número 1, átomos, y los átomos cuando se juntan forman moléculas. Las moléculas cuando se juntan forman células. Las células cuando se juntan forman tejidos. Los tejidos cuando se juntan forman órganos, y los órganos cuando se juntan, perdón, forman sistemas. También, ¿verdad? En el Miss Universo 2017, la estadounidense, ¿verdad? Portó este modelo, este traje, y en la parte de la espalda, ¿verdad? Está el modelo atómico. Me gustaría que me ayudaran y me dijeran cuál es el átomo que está repetido. Hay 2 átomos que están repetidos. Me dicen en la fila 1 o en la fila 2, ¿en qué? No, no son esos. Así que borre. Yo lo he repetido. Solamente es uno. Solamente es, o sea, son 2 átomos que están repetidos. No, no son esos. No, no. No. Miren miren El de la las. esquina, El último de la de la esquina. primera fila y el segundo de la última. de la primera fila. ¿Me están diciendo primero. este? ¿Me están diciendo este? ¿Con cuál? Sí, este. ¿Con El que cuál? cerró el rojo. Con el segundo. Con el segundo. Ahí sí, miren. Ajá. Estaba difícil esto. No, ¿verdad? Bueno, se dieron cuenta que el átomo es muy famoso, ¿verdad? Porque lo han utilizado para muchas publicidades. Vamos a iniciar y con una lluvia de preguntas, y así como estuvieron participando, James, ahí rayó, por favor, borre eso. Me gustaría escucharlos. Si la primera pregunta dice, ¿será que en nuestro cuerpo humano tenemos átomos? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, tenemos átomos. Sí. Sí, miren. Luego la segunda pregunta dice, ¿qué será un átomo? Dijimos que era la unión ¿de qué? Perdón. No, no es la unión. Esta respuesta es sí. ¿Qué dijimos que era el átomo? ¿O qué saben qué es el átomo? Es una partícula, ¿verdad? Que está formada por protones. ¿Por qué más está formada el átomo? Neutrones Electrones. Bien, Carla. y Y electrones. electrones. Y electrones. Bueno, ustedes se saben 3, pero son más, ya las vamos a ver más adelantito. ¿Qué será eso de la tabla periódica, o a dónde la encontramos, o en qué clase la usamos, o qué hay adentro de ella? ¿Qué saben? En química, y la usamos para ver los elementos. Correcto, la vemos en la clase de química, ¿verdad? Y Es una contiene, en la que están ordenados los elementos químicos por sus números atómicos y según sus propiedades. muy bien, ahora ya me da ahí otro concepto. Miren, números atómicos, sí saben bastante de tabla periódica. Ahora dice la siguiente pregunta. ¿En nuestro cuerpo humano será que hay elementos de la tabla periódica? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro, Claro que sí sí. hay. Muchos. Sí hay, y hay un montón. La siguiente pregunta dice, ¿qué será un orbital atómico? ¿O dónde han escuchado ustedes eso de orbitales? O cuando escuchan eso de que la luna, de que los planetas orbitan, ¿qué forma tendrá un orbital? ¿Qué saben ustedes hacer? 531. No sé qué es eso de 531. Un orbital, miren, es donde viajan los electrones, ¿verdad? Eso se le llama orbital. Y la siguiente pregunta dice, mencióneme elementos de la tabla periódica que conoce o que ha escuchado. ¿Cuáles? Plomo, Mercurio, Oro. Calcio. calcio, Fósforo. serio, plomo, Mercurio. uranio, Selenio, ¿verdad? Cloro. Magnesio. Oro. Muy bien. licenciado, y verdad que en la tabla periódica, en la parte de abajo, hay una que dice tierras raras, parece, que me recuerdo. Sí, correcto. Ahora igual son elementos de la tabla periódica, pero se llaman tierra rara. Entonces, miren, esta lluvia de ideas me la respondieron entre todos, así que muchas gracias. Ahí están. Ustedes le pueden hacer capturas si quieren para que vean que las respuestas que hicieron, ¿verdad? Pues fueron correctas.
Bueno, vamos a continuar. El contenido que vamos a tratar hoy es sobre los modelos atómicos y sobre la tabla periódica. En el cuestionario dice que usted vaya escribiendo el nombre del creador, ¿verdad? Y que vaya escribiendo y que vaya dibujando, perdón, el modelo atómico, ¿verdad? Eso es lo que dice en el cuestionario, ¿verdad? El nombre del creador. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Sí, así. Ok, muy bien. Entonces, voy a ir leyendo y voy a ir mencionando algunas cosas y ustedes van a ir, ¿verdad? Respondiendo su cuestionario. Bueno, el primer modelo, pues, ¿verdad? Que vamos a tratar es sobre el modelo atómico de John Dalton, ¿verdad? Este fue un químico, matemático, que le gustaba, ¿verdad? Pues, las estrellas, ¿verdad? Y pues él creó uno de los primeros modelos atómicos, ¿verdad? Y al igual creó una tabla de pesos relativos de los elementos. Para el año 1800, Dalton se convirtió en secretario de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester y al año siguiente dio una serie de conferencias bajo los títulos Ensayos experimentales sobre la constitución de las mezclas de los gases. Esto fue algo interesante que trabajó John Dalton. Y la más importante de todas las investigaciones que él hizo fue la teoría atómica, que está indisolublemente asociada a su nombre. En la imagen de la derecha podemos observar los símbolos químicos de los elementos como él los representó en su primera clasificación. Por ejemplo, miren, aquí tenemos algunos elementos: mercurio, cobre, oro, níquel, ¿verdad? Zinc. Y estos eran los símbolos que le daba él, ¿verdad? A los elementos de la tabla periódica en esa época. ¿Y cuál fue o cómo representó John Dalton, verdad, al modelo atómico de él? Pues él lo representó, verdad, con una esfera. Ese fue, verdad, una esfera, verdad, fue como él representó, como él veía o como él, pues, quiso representar su modelo atómico. Entonces, él dijo que para él el átomo, verdad, era una esfera. Pero estas esferas, él las clasificó por tamaños. Por ejemplo, miren el átomo de hidrógeno, como es el elemento número 1, ¿verdad? Y luego tenemos los átomos de oxígeno y los átomos de bromo, porque su número atómico es 35. El del oxígeno es 16 y el del hidrógeno es 1. Entonces, para John Dalton, ¿verdad? El átomo fue una simple esfera, pero él dijo de que si tenían números atómicos altos, pues su representación en la forma de esfera iba a ser más grande. El segundo modelo atómico pues fue creado por Joseph John J.J. Thomson, ¿verdad? Este químico nació en Cambridge, Inglaterra, y fue un científico británico. Él además de crear un modelo atómico, él descubrió el electrón. Él fue la persona que descubrió el electrón de los isótopos e inventor del espectrómetro de masa. Para el año 1906, él gana, ¿verdad?, un premio Nobel de física. Fue maestro de física, ¿verdad?, en Cavendish. Y, ¿verdad?, uno de sus alumnos, que es algo importante que se lo voy a subrayar, mire, uno de sus alumnos fue Ernest Rutherford. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué lo subraya? Bueno, vamos a mencionar ese nombre de Ernest Rutherford, ¿verdad? En estas diapositivas, más adelantito. Cada 30 de abril se celebra el aniversario del descubrimiento de la partícula subatómica, perdón, el electrón. Todos los 30 de abril, ¿verdad? Se celebra lo que es el aniversario, perdón, o el día, ¿verdad? En la que se descubrió lo que es el electrón. J.J. Thomson,
demostró que el hidrógeno tiene un único electrón. Propuso el segundo modelo atómico, ¿verdad? El primero fue el de Dalton en 1794. Y miren todo lo que él ganó. Ganó, ¿verdad? La medalla Royal, la medalla Hughes y la medalla Copley. Y aquí tenemos enumeradas, miren, la medalla Royal, la medalla Hughes y la medalla Copley. Estas son una de las medallas que él ganó, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? A los premios Nobel que ganó en física. Y aquí en la pantalla podemos ver, ¿verdad? La representación del modelo atómico de J.J. Thomson. Propuso este modelo y dijo que el átomo estaba constituido por una esfera. Miren, y esto de la esfera, quien lo dijo fue el primero, John Dalton. Pero que las esferas tenían carga positiva, ¿verdad? En la que se encontraban encajados los electrones en número suficiente para neutralizar las cargas. Entonces, él también habló de cargas positivas y él habló de cargas negativas. Entonces, este que estoy encerrando, ¿verdad? Fue uno de los modelos atómicos que creó J.J. Thomson. Y a este modelo le pusieron un nombre, pudín de pasas. Algo como esta imagen que está aquí, ¿verdad? De un quequito con chispas de chocolate. Algo así vieron que era el modelo atómico de J.J. Thomson, perdón. Thomson llegó a su modelo atómico partiendo de las varias observaciones. La primera fue que los rayos X recién descubiertos en Röntgen eran capaces de ionizar las moléculas del aire. Hasta entonces, la única forma de ionizar era separando químicamente iones en una solución. Entonces, miren aquí igual, ¿verdad? Con este pastel, ¿verdad? O flan, representan lo que es el modelo atómico de J.J. Thomson. Y aquí tenemos, ¿verdad? Igual el ejemplo que les estaba mostrando. Ustedes pueden dibujar este que está aquí al par del pastel o este que yo utilicé al par del quequito. Cualquiera de los dos pueden utilizar. El siguiente modelo atómico fue creado por Philip Edward Anton von Lennart. Este químico nació en Alemania Occidental, ¿verdad? Y fue también ganador de Premio Nobel de Física en el año 1905 por sus investigaciones sobre los rayos catódicos y el descubrimiento de muchas propiedades. Fue un miembro honorable de la Academia de Ciencias en Hungría. Trabajó inicialmente en mecánica, publicando los principios de mecánica junto con Hertz en 1894. Posterior se interesó en la fosforescencia y la luminiscencia. También realizó estudios del magnetismo, es decir, trabajó con imanes y publicó artículos sobre las oscilaciones de las gotas de agua precipitadas. Y este es el modelo atómico, ¿verdad? De Lennart, ¿verdad? Entonces este sería el tercer dibujo que ustedes harían, ¿verdad? Y el nombre de él, ¿verdad? Fue el que mencionamos aquí, Philip Edward Anton von Lennart. Ese sería el nombre que ustedes escribirían en el tercer modelo atómico. Y su modelo atómico sería, ¿verdad? Esta imagen que tenemos a la derecha. Aquí dice, miren, el modelo atómico de Philip Lennart para el año 1903. Entonces, este es el que usted va a dibujar, ¿verdad? En el recuadro del cuestionario. Luego tenemos el siguiente modelo atómico que, recuerdan que les mencioné este apellido, ¿verdad? Rutherford. Pues miren. Y dijo que él era que fue el sucesor de J.J. Thomson. No, vamos a regresar para que verifiquemos cómo Fue el era. alumno. El alumno era. Uno de los primeros Él alumnos. fue el alumno, pero más tarde fue su sucesor. Creo que leí eso. Uno de sus alumnos fue Ernest Rutherford, ¿verdad? O sea, J.J. Thomson era el maestro y Ernest Rutherford era el alumno y dice quien más tarde fue su sucesor en lo que él propuso, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, miren, por ejemplo, a veces los maestros llamamos para que un estudiante, pues,
tenga un interés, ¿verdad? Por algún tema en particular. Ernest Rutherford, también conocido como Lord Rutherford. Lord es un apellido, perdón, es un título de la nobleza, ¿verdad? Así como príncipe, princesa, conde, ¿verdad? A él lo nombraron Lord, ¿verdad? Los reyes o príncipes de esa época, ¿verdad? Él nació en Cambridge y él, ¿verdad? Se dedicó a estudiar las partículas radiactivas, las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Él al igual, miren, obtuvo un premio Nobel de Química para el año 1908. Se le debe un modelo atómico con el que probó la existencia de un núcleo. Ahora sí ya hablan de un núcleo en el que se reúnen todas la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Consiguió la primera transmutación artificial con la colaboración de su discípulo o alumno, Frederick Soddy, ¿verdad? Y ¿verdad? Pues igual obtuvo un premio Nobel en química para el año 1921. Durante la primera parte de su vida se consagró por completo a las investigaciones y pasó la segunda mitad dedicada a ser maestro, a dar clases y dirigiendo los laboratorios de Cavendish en Cambridge, en donde se descubrió el neutrón. Miren, entonces a Rutherford se le atribuye uno de los descubrimientos de otra partícula atómica que es el neutrón. Y Rutherford fue maestro, miren, aquí encontramos otro caso, fue maestro de quién? De Niels Bohr y de Otto Hahn. Entonces, este nombre, Niels Bohr, lo vamos a encontrar también más adelantito, que fue otro creador de otro modelo atómico. Y aquí tenemos, ¿verdad? A la derecha lo que es la imagen del dibujo que ustedes harían, ¿verdad? En el espacio donde va el modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford establecía, decía que el átomo tiene un núcleo, entonces ahí lo podemos ver de color negro, en el centro, en el que están concentradas las cargas positivas y prácticamente toda la masa. La carga positiva de los protones se compensa con la carga negativa de los electrones que se hallan afuera en el núcleo. Y miren, aquí nos encontramos a Niels Henry David Bohr. Lo acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? Que fue alumno del creador del modelo atómico anterior. Este químico, pues... Licenciado, perdón. Aquí con este científico, Hermes, es donde se empieza a ver, donde empieza a tener ya rotación alrededor del núcleo de un átomo, ¿verdad? Ya aquí, con este modelo me está preguntando. Sí. Sí, aquí él ya, ¿verdad? Representa ya los electrones. Ya habíamos hablado anteriormente sobre los protones, pero él aquí pues habla que estos se encuentran en el núcleo, ¿verdad? Y aquí es donde ya empiezan ellos a pues hablar sobre lo que usted dice, rotación, ¿verdad? De los electrones en las órbitas, de color azul como se ven aquí. Ya se empieza a hablar acerca de rotación. Bueno, Niels Bohr, pues este químico, pues era de origen danés y fue galardonado con un premio de física para el año 1922. Este premio de física fue gracias a los trabajos de estructura atómica y de radiación. Numerosos físicos basándose en este principio concluyeron que la luz presentaba una dualidad onda-partícula, mostrando partículas mutuamente incluyentes según sea el caso. Él propuso la hipótesis de la gota líquida, una teoría que permitía explicar las desintegraciones nucleares utilizando, ¿verdad? El isótopo del uranio 235, que este uranio es un elemento radioactivo. Y aquí miren, ya se representa el átomo de Bohr. Si ustedes comparan el modelo atómico anterior, aquel como que se veía un poquito desordenado, ¿verdad? Y este ya se ve un poquito más ordenado, en donde él ya habla de núcleo, habla de electrones y habla de órbitas. En el anterior no se hablaba de órbitas y este modelo lo propuso en el año 1913, introduciendo lo que es la teoría de las órbitas
cuantificadas. Entonces, este dibujo sería el que ustedes harían, ¿verdad? Para el modelo atómico de Bohr. ¿Cuántos modelos atómicos llevan ya? 5. 5. Seis, 6. ¿Los puede mencionar? Ok. Dalton. Yo llevo El de 5, el de John Joseph- Dalton, el de Joseph. Joseph Thomson, el de Philip Edward, el de Ernest Rutherford y el de Bohr. 5. Mire, Rutherford, ¿será que le hace falta? ¿Sí? Solo 5 van. ¿A quién nombre? Yo llevo 5 Rutherford. también. Muy bien. No sé cuál se me quedó. 5. Adoptando el modelo de Rutherford, pues Bohr, ¿verdad? Niels Bohr propuso que para el átomo de hidrógeno, un núcleo formado por partículas positivas, como se ve ahí el símbolo más, ¿verdad? Estas, y girando, ¿verdad? Estaban los electrones. Aquí ya se habla de lo que preguntaba su compañero ya, que aquí ya giran. En el anterior se proponía, ¿verdad? Lo de girar los electrones. Miren estos modelos atómicos de Bohr. Si el número atómico es 10, ¿verdad? Entonces van a girar 10 electrones. Si el número atómico es 12, van a girar 12 electrones. Y si el número atómico es 22, pues van a girar 22 electrones, pero cada capa o cada órbita, si ustedes se fijan, ¿cuántos electrones tiene la primerita capa? ¿Cuántas pelotitas o esferas ven ustedes en la primerita en los 3 modelos? 2. 22. 22. En la primera órbita de todos los elementos, en Ocho. el primer círculo de todos los elementos, Solo hay 2. Solo hay 2. como dicen Sí, sí. 8, otro dijo 22, entonces por eso Sí, hago... yo dije 8, pero es que estaba con el de 10 aquí. Ah, muy bien. Estamos en el primer círculo, ¿verdad? Que no toca el núcleo, entonces tiene 2, ¿verdad? Y Sí, luego... orbitando. Estos son orbitales, sí, correcto, y las esferas son electrones. Bueno, ¿cuántos electrones o cuántas esferas tiene la segunda órbita? En el 22 y en el 12. ¿Cuántas ven ustedes? Está difícil pararlos. 3. No va. Perdón. No, 3 En no. el segundo, ¿no? En el segundo, sí. ¿Cuántos ven? 8. 8, 10 por correcto. todas. 8. Son ¿Quién dijo 10. 3? 8 la primera y 2 la En última. el 12, 8. En el 8. 12, en el 12, 8. Y en el 22, ¿cuántos ven en la segunda órbita? Ya es difícil en el 22. Lo Con mismo. 10. Lo mismo. 10. Es que es confuso, sí. En marcha. Sí, exacto, ¿verdad? Le voy a tomar captura para contarlo. Ah, ok, miren, ya tiene Una idea. una idea. Muy bien. Así, ¿verdad? Es como se ven ya los elementos ya pues pausados. Entonces, miren, por ejemplo, en la primera órbita tenemos 1 y 2. En la segunda órbita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren. Entonces, en la segunda órbita siempre, ¿verdad? Van a haber 8. En la tercera órbita, en la tercera órbita, 14. ¿cuántos? 14. 14. Me parece. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? 14. En la segunda. En la tercera estoy ya.
Sí están viendo, ¿verdad? Sí. Bien. Muy bien. Aquí está, mire, 2, 8, 14 y al final es 2. Pero cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno de los niveles tiene una capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, la primera siempre van a ser 2. En la segunda van a ser 8. En la tercera van a ser 18, ¿verdad? Y en la... Y así, Aumenta 10. y no, va aumentando, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué este elemento pues tiene separado, aquí tiene 14 y luego, luego tiene 2, ¿verdad? Bueno, porque este elemento, ¿verdad? Según su configuración electrónica, ¿verdad? Es así como debe determinar, en 2 en la última. Entonces, como está aquí, miren, en 2 en la última. Pero siempre, ¿verdad? Va a llevar este orden la cantidad de átomos. Por ejemplo, si yo le pongo aquí una pelotita aquí, otra pelotita aquí. Luego, miren, aquí hay 3 más 3, 6 y aquí 7 y 8. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, miren, esos que estoy rellenando, entonces, de acuerdo al número de puntitos, así voy a saber qué elemento es. Entonces, este elemento es un elemento que tenga número atómico, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de acuerdo al número de puntitos, así va a ser, ¿verdad? El número de electrones que tenga este elemento. Licenciado, un comentario. Si inicia con 2, también termina con 2, ¿verdad? No, no. Ah, Va porque- aumentando, ¿verdad? El número de electrones. Sí, pero estos dos ejemplos casualmente están así, ¿verdad? Ah, sí, sí, exacto, sí. Es de acuerdo a la Sí. configuración electrónica, ¿verdad? Bueno, el siguiente modelo atómico fue creado por el señor Arnold Sommerfeld. Este señor, pues, es de origen alemán, es un físico famoso, ¿verdad? Y él también, pues, ganó un premio Nobel tanto en física como en química. Aquí lo tenemos en la parte de abajo, el señor se llama Arnold Sommerfeld. El primer trabajo que realizó Sommerfeld fue bajo la supervisión de Klein. Fue un impresionante artículo sobre la teoría matemática de la difracción que incluye una importante parte teórica acerca de las ecuaciones diferenciales. Este señor también crea, ¿verdad?, su modelo atómico y es el que está en la parte de abajo. Lo voy a aquí en la parte de abajo. Ese sería el dibujo que ustedes harían, ¿verdad?, en el espacio de el creador de este modelo. El modelo atómico de Sommerfeld es una extensión del modelo atómico de Bohr. ¿Verdad que se parece? El modelo atómico de Bohr, el que los GIF que puse, ¿verdad que giraban? ¿Verdad que se parece el modelo atómico de él con el de Bohr? Porque Bohr habla de órbitas, ¿verdad? Pero este modelo pues fue propuesto para el año 1916 y él fue la persona que descubrió que en los electrones de ciertos átomos alcanzaban velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces ahí pueden hacerle captura para que lo terminen de dibujar, ¿verdad? Una vez que les toca entregar el trabajo. El modelo atómico de Sommerfeld es ese que se está mostrando aquí en la pantalla, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente modelo atómico, ¿verdad? Fue creado por Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger.
¿verdad? Este señor es de origen austriaco, pero nacionalizado en irlandés, ¿verdad? Y este señor pues ganó un premio Nobel de física para el año 1933 en el que desarrolla lo que es la ecuación de Schrödinger compartido, ¿verdad? Con Paul. 5 nombres tienen. 5 nombres tiene. Erwin, Rudolf, Joseph, Alexander. Y este es el apellido. Así es, cuatro nombres tiene. Parece príncipe. Él también, miren, recibió un premio Nobel de Física para el año 1933, perdón. Él pues formuló su famosa ecuación, ¿verdad? Que a pesar de llegar más tarde que la mecánica matricial, es uno de los fundamentos de la mecánica cuántica. Él hizo aportes importantes en el campo del color. El trabajo de Ernest Mach lo trajo a la teoría de la visión o percepción del color, un campo en el que llegó a ser un experto reconocido. Y aquí tenemos en la parte de arriba, aquí donde les voy a poner la flecha, es el modelo atómico que ustedes van a dibujar, que es el modelo atómico de este famoso químico. Este fue diseñado para el año 1927, ¿verdad? Y le pusieron nombre, así como el pudín de pasa, ¿verdad? Este se llamaba modelo atómico cuántico del átomo. Para desarrollar dicho modelo, este físico pues se fundamentó en la hipótesis de Broglie, este es el apellido de un químico, la cual establece que las partículas se relacionan con una onda y además pueden comportarse al igual que esta, es decir, que al igual que las ondas. El siguiente modelo atómico pues fue creado por James Chadwick. Este físico de inglés, ¿verdad? Pues también ganó un premio Nobel para el año 1935 y es el que descubrió el neutrón. Miren, ya habíamos hablado, ¿verdad? De estos descubrimientos y aquí encontramos otro físico que descubrió, ¿verdad? Otra partícula atómica que tiene el átomo. Este señor realizó descubrimientos en el campo de la física nuclear, descubrió la partícula en el núcleo del átomo que parecía a llamarse neutrón, partícula que no tiene carga eléctrica. El neutrón, por ejemplo, es carga cero y, por ejemplo, el protón es carga positiva y el electrón es carga negativa. Y como dice aquí, no tiene carga. Este que está aquí no tiene carga. Chadwick pues fue maestro también, ¿verdad? De física en la Universidad de Liverpool para el año 1935. Y pues él, tras volver a Inglaterra en noviembre de 1940, concluyó que nada se sacaría en limpio de las investigaciones hasta el final de la guerra. Sin embargo, ¿verdad? Para el año 1940, Franz Simon, encargado de MAUT, afirmó que era posible separar los isótopos de uranio, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Y aquí tenemos el modelo atómico de Chadwick. Miren, por ejemplo, las órbitas solo son así como acostadas, ¿verdad? Y aquí ya se habla de neutrón. Si ustedes se fijan en los modelos atómicos que ustedes han estado trabajando, ¿verdad? Dibujando, pues no se hablaba de neutrón. Se hablaba de protón, se hablaba de electrón y se hablaba de núcleo, ¿verdad? Pero cuando aparece este señor, este químico, James Chadwick, ¿verdad? Pues él habla acerca de los neutrones. Y él le puso el nombre, ¿verdad? Los neutrones siempre y en todo momento residen en el núcleo, es decir, residen es que ahí pasan, ¿verdad? Ahí viven, ahí en el núcleo, ¿verdad? En conjunto con los protones.
Luego tenemos el modelo de Lois de Broglie, ¿verdad? Que si ustedes, ¿a qué modelo se parece este? Al de Erwin. Erwin creo que era el nombre. Al cuántico del átomo. Correcto, mire, pero aquí él ya habla, muy bien, gracias, pero aquí él ya habla, ¿verdad? De una separación, ¿verdad? Aquí él ya habla de una separación, ¿verdad? Con el núcleo. Entonces, Ese es otro. este es el modelo, este es otro modelo atómico, sí, del el señor Lois de Broglie. Entonces, ese va a ser el dibujo que ustedes van a crear en ese espacio de él. Luego tenemos el siguiente modelo atómico que fue creado por Dirac y Jordan. En conjunto, ¿verdad? Estas personas pues crean lo que es este modelo atómico, ¿verdad? Y ahí está como ustedes lo van a dibujar. Ya aquí ya se hablan de órbitas S2, ya se hablan, ¿verdad? De núcleo y ya se hablan de lo que son las órbitas P. Miren, entonces este es un otro modelo atómico de estas personas, ¿verdad? En conjunto, pues crean este modelo atómico. Luego tenemos el siguiente modelo atómico, ¿verdad? Que fue creado por Jean Perrin, ¿verdad? Aquí tenemos este modelo atómico. ¿A qué modelo atómico se parece esto de los primeros? A ver quién lo recuerda. Al de Thomson. Leonard, creo que era el que crearon. Al de Thomson. Al de El de Thomson. Leonard. Vean el de Thomson. Joseph. JJ Thomson. Joseph JJ Thomson. Vean cómo se parece, ¿verdad? Y Jean Perrin propuso un modelo atómico a que, miren, hasta ahí lo dice, miren. A que diferencia del modelo de Thomson. Miren, así que si ustedes no habían leído, miren, ahí está. Este va a ser el que ustedes van a dibujar, ¿verdad? En el espacio de este nuevo modelo creado por Jean Perrin. Luego tenemos este otro modelo, pues, ¿verdad? Fue creado por Heisenberg, ese es el apellido de él, ¿verdad? Y aquí él ya representa lo que es el núcleo, lo representa con esferas y, ¿verdad? La parte de los electrones, aquí si ustedes se fijan no hay órbita, ¿verdad? Solo se ve así como escarcha regada, ¿verdad? Y el núcleo. Este modelo fue creado por Heisenberg, ¿verdad? Y es el modelo lineal y la posición de un electrón u otra partícula subatómica no se puede medir al mismo tiempo. Pero miren este modelo atómico creado por Lewis. Lewis me llama la atención porque Lewis crea un modelo atómico en forma de cubos. Por ejemplo, y de círculos. Por ejemplo, si ustedes buscan en la tabla periódica cuál es el número atómico del carbono, ¿verdad? Es según, ¿verdad? Por ejemplo, el berilio es el elemento número 2 en la tabla periódica, por eso tiene 2 esferas aquí. El boro tiene 3. Entonces, cada círculo, el nitrógeno es el elemento número 5, ¿verdad? Cada elemento, Lewis lo representa por un cubo y en cada esquina le va poniendo un círculo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cuando ya no tenga círculos o esquinas, perdón, que rellenar con un círculo? Entonces, esas fueron una de las preguntas, ¿verdad? Que se hicieron los químicos, ¿verdad? Cuando estudiaron este modelo atómico. Por eso de repente no es muy conocido. No sé si ustedes ya lo habían conocido, este modelo atómico de Lewis. Luego tenemos el modelo atómico de Nagaoka, ¿verdad? Nagaoka. Este modelo atómico, ¿verdad? Es un modelo atómico como un planeta
Si ustedes se fijan, esto sería el Sol, ¿verdad? Y cada una de estas, ¿verdad? Serían los planetas, ¿verdad? Entonces, así fue el modelo atómico que este químico realizó, y también lo llamaron modelo saturniano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por Saturno, ¿verdad? Y tiene sus anillos. Entonces tiene un poquito de coincidencia, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente modelo atómico, pues es el modelo atómico, el modelo mecánico cuántico del átomo, ¿verdad? Este modelo, pues, se representa, ¿verdad? Por medio de nubes, ¿verdad? Las órbitas, ¿verdad? Son representadas por medio de estas nubes de color, ¿verdad? Y pues se ve también bastante interesante este modelo atómico. Lick, Sí. ya no tenemos espacio para escribir nuevos modelos Bueno, atómicos. entonces hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero vayamos viendo, ¿verdad? Creo que solo hay uno más, ¿verdad? Y es de Peter. ¿Cuántos llevamos ya con ese? Ya con ese tenían 15. que haber tenido todo lleno ya, lo de los modelos atómicos. 15. 15. 14. Mi Nagaoka se me quedó lleno. Bueno, yo llevaba 15 con eso. Con ese ahorita era 15. Bueno, y ahí terminamos con el modelo atómico de Peter Seaman, ¿verdad? Que este lo representan con líneas, con puntitos, líneas punteadas, ¿verdad? Representan lo que es el campo magnético estático, ¿verdad? Y a este se le llamó anómalo, como dice en la parte final, porque el spin del electrón aún no se había descubierto. Entonces, miren, en este modelo atómico todavía no se hablaban de, ¿verdad? Los spines de los electrones, es decir, los giros. Decir spin es decir giro del electrón. Entonces, miren, con esto terminamos lo que son los modelos atómicos. Entonces, me gustaría escucharlos si ustedes conocían todos estos modelos atómicos. ¿Sí? Licenciado, una cosa. Ni uno conocía yo. Ni el primero. Nada. Pero Muy ya los bien. conocemos. Recuerden de que una de las preguntas en el examen dice de que represente con plastilina, ¿verdad? Todos estos modelos atómicos. Entonces usted ahí, ¿verdad? Se la va a ingeniar para representar y escribirle el nombre, ¿verdad? A cada uno de estos modelos atómicos estudiados. Licenciado, ¿Cómo? Sí. licenciado, una consulta. Antes del el penúltimo, el que dice mecánico cuántico, todos tienen nombre. ¿Quién lo descubrió? Aquí está, mire, Antaro Nagaoka. Ay, ok. Aquí El está. Nagaoka. No, lo que él pregunta es que el Aquí está. mecánico cuántico Aquí está el no nombre tenía de... no tenía nombre quién lo descubrió. Ah, ya. Bueno, Sí, igual, ¿verdad? Pero ahí exactamente. decía que lo descubrieron entre varios. Sí, Entre varios. ¿No? este modelo, ¿verdad? Fue gracias al apoyo de tres químicos, ¿verdad? Werner Heisenberg, Luis de Broglie y Schrödinger, que ya los habíamos mencionado, ¿verdad? En diapositivas anteriores. Pero él creo que pregunta para el cuestionario, como en el cuestionario solo hay 14 para llenar. No, hasta ahí van a llegar, hasta ahí van a llegar. Sí, pues. Luego Y tenemos, ¿verdad? ¿Qué partículas atómicas encontramos en el átomo? Pues miren, en el núcleo, ustedes me habían dicho de protones y de neutrones. Pero también en el núcleo encontramos bosones Z, quark U, quark DOM y gluones en el núcleo. Y en los extremos, es decir, en las órbitas, ¿verdad? Es decir, en las órbitas encontramos electrones y encontramos neutrinos. Entonces, miren todas las partículas que podemos encontrar en un átomo. Y ustedes me hablaron en la primera parte, ¿verdad? En la lluvia de ideas, de protones, neutrones y electrones. Pues también hay neutrinos, hay bosones, hay quark-up, quark-DOM y gluones.
La ley periódica es la base de la tabla periódica de los elementos. Esta ley periódica, pues, señala las propiedades químicas y físicas de los elementos, tienden a repartirse de manera sistemática a medida que se incrementa el número atómico. Esta ley periódica fue establecida, ¿verdad?, por apoyo de varios químicos, y el primero que está subrayado ahí, ¿verdad?, John Alexander Reina Newlands, ¿verdad? Este fue uno de los químicos que propuso, ¿verdad?, la ley de las octavas, ¿verdad? En donde la ley de las octavas es, ¿verdad?, que cada 8 elementos se encuentran propiedades similares, es decir, características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al otra vez llegar al 8, entonces nos encontramos con estas propiedades similares de este elemento en la tabla periódica. Luego tenemos, ¿verdad?, al señor Julius Lodermeyer, que él, ¿verdad?, fue el que propuso, ¿verdad?, se basó en esas nociones para descubrir, ¿verdad?, los volúmenes atómicos, es decir, los tamaños, ¿verdad?, de acuerdo si son pequeños, como lo que decía el átomo, ¿verdad?, de John Dalton. El tercer químico, pues, fue el ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev, que él es el que creó la primera tabla periódica. Él fue el que creó la primera tabla periódica, como lo dice aquí, creador de la tabla periódica. Miren, él propuso el primer modelo de tabla periódica. Y luego tenemos, ¿verdad?, aportes también de Moseley, ¿verdad?, del famoso británico Henry Moseley, ¿verdad?, que él también habla acerca de los números atómicos y las longitudes de onda. Entonces, para crear la ley periódica, ¿verdad?, fueron apoyados varios químicos y físicos. La evolución de la tabla periódica, desde la primera que ordenaron, ha tenido lugar a lo largo de más de un siglo de historia, más de 100 años. Aunque los primeros elementos que se conocían fueron el oro y el hierro, que fueron los primeros 2 elementos que se conocían en la antigüedad, ¿verdad?, antes de Cristo. Pues aquí hay un mensaje y dice, recuerden que el hierro fue importante en la evolución, ¿verdad?, de la humanidad. Luego, ¿verdad?, como en la naturaleza también habían elementos, ¿verdad?, pues también fueron descubiertos algunos elementos. Y como por ejemplo, encontramos el oro, ¿verdad?, que algunos elementos que los encontramos, ¿verdad?, en la naturaleza. Luego, pues con el paso del tiempo, ya en el siglo XVIII, ¿verdad?, ya se habla de unos nuevos elementos como el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y cloro. Y luego, ¿verdad?, se fueron descubriendo también otros elementos, ¿verdad?, como los que subrayé aquí, ¿verdad? Y ya en el siglo XIX se descubrieron, ¿verdad?, otros 14 elementos más. Entonces, para poder llegar a la tabla periódica, no crean de que los 118 que usted conoce en su tabla periódica, que usted la utilizó en el colegio, ¿verdad?, pues no tuvo un proceso. Miren, ya en el año 1830 ya se conocían 55 elementos. Miren esta tabla periódica, muy diferente a la que nosotros podemos observar, ¿verdad?, en la tabla periódica que usamos, ¿verdad?, en el colegio. Miren, solamente tiene 55 elementos. Usted puede decir, ay, a mí me hubiera gustado estar en esa época porque solo me hubiera aprendido poquitos, ¿verdad? Luego, miren la evolución de la tabla periódica para el año 1837. Ya se conocían 55 elementos. Ya para el año 1868 se conocían 63 elementos. Para el año 1960, ¿verdad?, ya se conocían 101 elementos. Y para el 2007, imagínense, 2007 ya es un año en el que usted puede decir, yo en esa época ya tenía mis añitos, ¿verdad? Apenas, ¿verdad?, se conocían 116 elementos. Y usted conoce, ¿verdad?, la famosa tabla de 118 elementos.
Y luego, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Se conoce la tabla de 121 elementos, que son de las más nuevas. Y la que les mostré yo, ¿verdad? De 218 elementos, es una tabla periódica ampliada. Ahí se le llama esta tabla periódica ampliada. Entonces, miren, para el 2018 ya se conocían los 118 elementos. Usted puede decir, puchica, o sea que hace poco terminaron de completarlos. Pues sí, ¿verdad? Y qué bueno sería, ¿verdad? Que uno de ustedes también, pues, hubiera sido una de las personas que descubra uno de estos elementos. Aquí muestro en pantalla la famosa tabla periódica ampliada con 218 elementos, como se ven aquí en el último de aquí. Miren. Entonces, ahí puede decir usted, ya no me gusta, porque muchos. La tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Por ejemplo, cada una de estas columnas verticales, ¿verdad? Se llaman grupos. Y a los grupos también se les llama familias. Y a las que son así horizontales, o yo les digo a mis alumnos para que se las aprendan, ustedes digan que están acostadas, ¿verdad? Las que están acostadas, ¿verdad? Les llamamos filas. Miren. Filas. Desde aquí hasta llegar a aquí. Miren. Se llaman filas. Pero cada uno de estos grupos o familias tiene un nombre. Por ejemplo, el grupo 1A se llama metales alcalinos. El grupo 2A se llama metales alcalino-térreos. El grupo 3A se llama metales boroideos. Y a partir de aquí, boroideos, carbonoideos, nitrogenoideos, ¿verdad? Es que usan el primer elemento que aparece en esa columna. Por ejemplo, en el 3A, el primer elemento es el boro. Por eso se llama boroideos. En el 4A, el primer elemento es el carbono. Por eso se llama familia de los carbonoideos. Miren esta carta que en su interior, pues tiene nombres de elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, yo la voy a leer y ustedes van a ir escuchando algunos elementos de la tabla periódica que están hasta en mayúscula. Pero se escucha un poco graciosa al leerla. Y dice, Olmio, 30 de diciembre de 2015. Querida Plata, el motivo de esta carta es para informarte que tu novio, Berkelio, se va a casar. Imagínate tú, nunca creíste que tenía otra mujer y por tu exnovio te das cuenta. Por medio de esta carta, imagínate, ni hizo escandio. Guárdale mucho rodio a él. Contraerá nupcias en Europio, en el Hotel Galio. Te pido que no sufras ni te deprimas. Solamente el tiempo y el silicio curará tu corazón de esta mala noticia. Todos saben de este escandio en el pueblo y hablan mucho de ti, porque todos creían que tú te casarías con él, porque todos lo miraban como un matrimonio serio. Mi familia y yo te apoyamos porque sabemos que azufre tu corazón al saber de esta noticia. Yo siento sodio por ese indio de Berkelio. Yodo y yodo toda la noche pensando en lo que estás y vas a pasar sentimentalmente y sociablemente. También pienso que al principio tú no lo quisiste. Era el momento de dejarlo. No me calcio de decirte que me aceptes, ni que él fuera americio. Y como tú lo sabes, yo fui tu primer amor. Te extraño mucho. Esto celio por lo que te hizo ese Berkelio corroe en mi alma. Si lo vuelvo a ver, Ilio, a ese indio, te luro que me las cobre. Y se arrepentirá porque iridio tus sentimientos. Cásate conmigo. Yo te luro que ya Cadmio, el hombre terbio que conociste antes, ya no existe. Ya no tengo ese corazón de hierro. Por favor, créeme. No bromo. Cásate conmigo
y te prometió serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en el fermio. Mi corazón sin tu querer no tiene sentido. Besos y abrazos, atentamente, Francio de Tántalo. Está como en portugués o italiano. Está en español, solo que utiliza elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Para darle un poco más de un toque así gracioso. Suena Bueno, como ahora portugués, no, me van a bromio. ayudar. Dígame. Suena como en portugués, no bromio. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora miren, me van a ir diciendo, voy a enumerarlos. 1, voy a usar otro color porque no se ve. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ustedes me van a decir qué número escribo debajo de cada elemento, de cada modelo atómico. ¿Por dónde iniciamos? ¿Derecha o izquierda? Ustedes me El dicen. primero es el 4. El primero es el 4, correcto, de John Dalton. Muy bien. El segundo es de... ¿O lo dejamos ese? Muy difícil. Chadwick. No, es el 3 de Rutherford. Ese es de Rutherford, correcto, muy bien. Y este es de... El que tiene órbitas así como círculos. De Bohr. De Niels Bohr. Y el que se ve así como escarcha regada. Heisenberg. Heisenberg. Heisenberg, creo que es. Heisenberg. Heisenberg con Schrödinger fueron los que trabajaron con esto, ¿verdad? Y este es el modelo atómico de Thomson. Thomson. Muy bien. Estaba fácil el examen, ¿verdad? Y viendo. Y viéndolo, ¿verdad? Bueno, la tarea, ¿verdad? Decía de que creara modelos, una pregunta del examen decía que creara modelos atómicos con plastilina, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y algunos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vean, ¿verdad? Sobre cómo los pueden trabajar. Entonces, Lick, ¿puede mostrarlos otra vez para tomarle captura?